Conocimiento, la herencia de una antigua civilización. Diles que lo aprovechen. Esta IA es su guardiana. Buena suerte, Spartan. ¿Confían ustedes en mí? ¿Me seguirán? Con la lluvia al amanecer, el estrecho desfiladero le recordaba a John las pistas de trineo cerradas en los viejos videos de las Olimpiadas de Marte. Sus paredes cristalinas llegaban hasta los 100 metros de altura, y su canal serpenteante daba una rampa tan empinada y resbaladiza que era más rápido bajarla deslizándose que corriendo. La cargadora de transporte y descarga lo seguía de cerca, con un hidroplano por el cristal mojado que hacía que chapoteara en los charcos, se golpeara contra las paredes y retumbara. La maquinaria de excavación se podía dañar con facilidad ahí, pero al menos no sería ametrallada. El desfiladero era demasiado estrecho y serpenteado para un tanque de Seraphs, e incluso para uno de Banshees, los cuales estarían demasiado ocupados esquivando paredes como para atacar de forma efectiva. Yo no sabía lo que harían cuando salieran de allí, así que tendrían que improvisar. La voz de Kelly sonó dentro de su casco. ¡Alto! Estaba más o menos a 100 metros delante de ellos. Con todas las curvas en el desfiladero, era complicado mantener una distribución uniforme. El jumbo de perforación estaba detrás de la cargadora y Fred detrás de ambos. Linda cubría la retaguardia, a 100 metros de distancia, para emboscar a cualquiera que apareciese por detrás del equipo. Todos estaban conectados a Teamcom, por lo que los conductores de la máquina debieron haber oído tan claro como John. Aún así, la cargadora no se detuvo y sus ruedas seguían patinando sobre el cristal mojado. Alzó su puño para indicarle a Mukei que debía detenerse como Kelly ordenó. Eso intento. Igual yo. Manejaba el jumbo con Van Hout parado en la plataforma del operador al lado de él. No puedo controlar las ruedas. Se siguen patinando. La comunicación de Chapov terminó en un choque de algo metálico contra el cristal, y John se dio cuenta de que parecía como si la maquinaria de excavación estuviera sobre toboganes. Hagan lo posible. Parecía que sus pies lo amenazaban con salir volando cada que intentaba ralentizar su descenso. Veré cuál es el problema más adelante. El problema es que ya no hay cañón por el cual pasar. Detengan esas máquinas ahora o desciendan de ellas. Hubo un silencio total por un momento. Luego, Mukei le dijo a Chapov. Usted primero, Special 2. No quiero que me arrastre cuando baje la pala. Entendido, pero mi máquina no tiene pala. ¿Crees que los soportes estabilizadores sirvan? Solo hay una forma de saberlo. Primero incruste los traseros con dureza. Se escucharon dos crujidos cuando los estabilizadores traseros se enterraron en el suelo del cañón y comenzaron a friccionar contra la lechatelierita. Poco después, hubo otros dos crujidos cuando Chapov usó los delanteros y un rechinido hizo eco en las paredes. John avanzó deslizándose sobre el cristal mojado y luego se detuvo en una curvatura donde el desfiladero era tan estrecho que casi podía tocar ambas paredes. El suelo terminaba en una cascada de lechatelierita nudosa, una desembocadura de 100 metros empinados hacia el cañón, donde la silueta de Kelly se reflejaba contra la extensión plateada de una vasta cuenca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, hasta un borde irregular de cimas montañosas de color gris oliva que se elevaban en algún punto del horizonte gris perlado. La magnitud de la devastación le dolió como si de una bala se tratase. Había estado en mundos vitrificados antes y visto enormes hectáreas de tierras agrícolas brillando como espejos bajo una capa de lechatelierita, pero jamás, en su estado antes de ser bombardeados con plasma, jamás había visualizado en su mente cómo eran los interminables campos de trigo y bambot agitándose por el viento, y lo que el enemigo le había arrebatado a la humanidad. Jamás lo había sentido tan personal. Pero ahora, bueno, estaba agradecido de que la guerra hubiera acabado, porque con la ira que sentía por dentro, le preocupaba haber podido cometer algunos actos que hicieran honor a su apodo de demonio que los Covenant le dieron a los Spartan. Empezó a bajar brincando de lado a lado, lanzando fragmentos de cristal cada vez que sus talones impactaban por controlar su descenso. Entre más se acercaba a Kelly, más notaba que estaba en la orilla de un precipicio, y que el suelo de la cuenca estaba cientos de metros debajo de ella. No me digas que estamos encima de una cascada. Dijo esforzándose por ralentizar su caída.
No tengo que hacerlo, es obvio. Kelly volteó la vista hacia el borde del cañón, 100 metros hacia arriba. Tendremos que encontrar una mejor forma de salir. Saliendo es el problema. Lo que pase después es lo que me preocupa. Y luego está eso. Que te ametrallen no es nada divertido. Un sonido metálico resonó detrás de ellos. John giró la cabeza de inmediato y vio a la cargadora colgando de la parte superior de la bajada, con las ruedas delanteras despegadas del suelo y su cubo lleno de un montículo de piedras que se habían roto a través de la leche telierita. Volvió a mirar hacia adelante, justo a tiempo para plantar sus pies sobre un borde del lado de la cuesta, y luego aterrizó sobre sus rodillas para detener la caída. Había descendido 20 metros antes de la desembocadura del cañón. Un paso en falso, y habría estado en riesgo de salir volando hacia la cascada a través del cauce de cristal. Comenzó a bajar con más cuidado. Ahora, colocaba sus talones sobre las mismas huellas que Kelly había marcado en la leche telierita minutos antes. Líder Special, busca una forma de sacar la maquinaria de aquí. Dijo el mayor Van Hout, por ser el piloto del Special Delivery. Azul 2 lo ayudará con cualquier demolición que necesite hacer, pero no detone nada hasta que yo dé la orden. El LED estado de Fred parpadeó en verde, pero antes de que Van Hout pudiera confirmar, Chapov habló por el canal. A unos 300 metros detrás de nosotros hay un desfiladero afluente que podría servir. Dígaselo al líder Special. Ya estaba harto. El entusiasmo de Chapov había empezado a rozar con la insubordinación desde hacía ya varias horas. Había insistido en manejar el Jumbo después de escapar del sitio del choque, y siempre parecía impaciente por dar su opinión sobre la de Van Hout. Ya era hora de hacerle saber que estaba intentando impresionar al hombre equivocado. Su comandante es el que toma esas decisiones. John se detuvo detrás de Kelly. Tal y como lo había advertido, el cañón terminaba en un precipicio escarpado, donde el torrente desembocaba a una caída de más de 200 metros hasta la pendiente debajo de él. Descendía otros 1000 metros tras una distancia de varios kilómetros y se difuminaba en el suelo de la inmersa cuenca que había vislumbrado desde unos metros más arriba. Ahora, la mayor parte de lo que podía ver estaba cubierto de leche telierita gris. Pero esparcidos por las llanuras, había miles de estanques de agua ondulante y cientos de franjas oscuras que parecían campos de cultivo sobresaliendo del cristal. Hizo un acercamiento óptico al máximo y notó que lo que pensaba era en parte correcto. Las franjas eran campo abierto, la mayoría labrado y rodeado de paredes de bloques cortados de leche telierita. Pero los campos recuperados eran estériles o estaban cubiertos de cultivos destrozados, y en algunas de las zonas más amplias había montones de bloques derribados y destrozados que sugerían el arrasamiento de un pueblo. No veía ningún rastro de los pioneros de recolonización, pero al centro de la cuenca había varios vehículos blindados maniobrando por las ruinas del tamaño de una ciudad mientras intercambiaban disparos de plasma unos contra otros. Debido a la lluvia, sus sistemas de mejora visual no le podían dar una imagen clara de los símbolos de facción que mostraban. De cualquier forma, los vehículos de ambos bandos parecían flotar con componentes de impulso antigravedad, además de cascos voluminosos y blindados, característicos de los desterrados. John hizo que su computadora le enviara un indicador de dirección a Kelly. ¿Qué concluyes de eso? Lo mismo que tú, nada. Lo primero que se te venga a la mente. Si no hay otra opción. Analizó la escena y finalmente habló. Hace poco noté algo similar. Un indicador de dirección apareció en el HUD de John, que lo llevó a un pequeño campo abierto cuadrangular en el lado más cercano de la cuenca. Parecía ser una alquería recuperada. Decenas de siluetas a pie disparaban sus armas o lanzaban brillantes bombas incendiarias desde atrás de las paredes de bloques de cristal de varios edificios medio intactos. Estaban demasiado alejadas como para identificarlas claramente, pero a juzgar por sus formas corporales y sus movimientos, principalmente parecían ser Jirahani y Kigyar, en ambos bandos. Solo puedo pensar en una explicación. Se están disputando el botín. De una colonia de repoblación. Los edificios están derruidos y las cosechas estropeadas. ¿Qué botín habría allí? No dije que fuera una buena explicación. Aunque aún no veo humanos de ninguno de los dos lados, así que creo que es seguro suponer que los pioneros escaparon. ¿O murieron? No, esos saqueadores no parecen estar tan bien organizados como para masacrar una colonia entera. Además, ellos no son soldados. Dudo que se hubieran quedado para defenderse. Tiene sentido. De igual forma, una batalla a gran escala en Reach, sin duda, habría llamado la atención de Cortana.
En serio, desearía que no hicieras eso. Lo siento. En su preocupación sobre el grado desconocido al que podían llegar las capacidades de vigilancia electrónica de Cortana, Kelly había desarrollado una aversión a mencionar el nombre de la IA. Otra de las cosas a las que John tenía que acostumbrarse. Pero Reach es un sistema muerto para ella. No hay estaciones de repetidores en kilómetros. Que nosotros sepamos. Desconocemos lo que podría haber en la órbita. No estás hablando en serio, ¿verdad? Ni la Infinity es infalible. Ahora, la UNSC Infinity era la principal base de la resistencia contra Cortana y sus aliados. Un supercarguero de 5,5 kilómetros que actuaba como la nave capital de un puñado de naves de la UNSC, aún no capturadas, destruidas o desmanteladas por la IA. Era la más grande y avanzada a disposición del Comando Espacial de las Naciones Unidas, que usaba tecnología Covenant y Forerunner creada mediante ingeniería inversa. En ese momento, estaba estacionada en una órbita en forma de herradura designada para poder apoyar fácilmente a Reach. En pocas palabras, era la última y mayor esperanza de la humanidad. ¿De verdad crees que el equipo de señales no detectaría un canal desliespacial incipiente? ¿O que Lasky no ordenaría que lo interfirieran al instante? Creo que no tiene sentido arriesgarse innecesariamente. Menciona al diablo y se te podrá aparecer. John sintió vergüenza ajena por dentro debido a la comparación. Él veía a Cortana como alguien rota y no malvada, pero comprendía la preocupación de Kelly. La IA y sus aliados monitoreaban toda red de comunicación a la que tuvieran acceso, incluida la red de comunicación supraluminal que conectaba a toda la civilización interestelar. En un lugar y circunstancias equivocados, mencionar su nombre literalmente era pedir problemas a gritos. Y la encriptación de Teamcom no los protegería. Cortana estaba familiarizada con los métodos de cifrado de los Spartan, y hasta podría tener una clave universal que le permita a sus seguidores desencriptarlos en un nanosegundo. Cierto, la presencia de los desterrados aquí ya es suficiente sorpresa para una misión. Desplegó un mapa de Reach de antes de la vitrificación, e hizo que la computadora lo dimensionara y superpusiera el pueblo de Tokol en el área arrasada del centro de la cuenca. Como lo sospechaba, aunque las líneas del terreno del mapa a lo largo de toda la llanura eran una versión más nítida de lo que vio bajo el cristal mojado, con barrancos más profundos y crestas más pronunciadas, sus características estaban en el lugar correcto, lo que le permitió precisar su ubicación actual. Desembocadura del desfiladero de Tarnok, en lo alto de las cataratas de Tarnok, con vistas a la cuenca Arani. No lo reconoció debido a la destrucción que dejó el bombardeo Covenant, pero todo el equipo azul había estado en ese cañón 37 años atrás, durante el entrenamiento en su infancia. Se le ordenó a toda la clase pintar unos cuernos al costado de todas las cabras en la región vitivinícola de Bull's Blood, con colorantes alimentarios y sin ser detectados. Les tomó 3 noches. Los días se los pasaban escondiéndose en la red de cañones de arenisca que atravesaban las tierras altas de Ujejer. Para la última noche, había tantos habitantes buscándolos que tuvieron que ser extraídos después de un descenso nocturno por los acantilados de la región. Pero esta vez, no habría un escape igual. Al menos no si planeaban llevar la maquinaria de excavación a la base Castle y completar la misión. John localizó la cordillera de las montañas de tierras altas en el mapa. Luego, la sobrepuso en el borde irregular de cimas montañosas ubicado más allá de la cuenca Arani. Solo se veían las puntas de los picos más altos, pero la topografía y las ubicaciones coincidían, excepto, claro, por la montaña Menachit. En su lugar, estaba una enorme hendidura vacía por la eliminación de su volumen. El mapa mostraba una distancia de poco más de 1,000 kilómetros hasta allá, con una ruta que atravesaba directamente el tercio sur del grupo de granjas de la colonia de repoblación. El equipo azul tendría que basarse en la determinación de ubicación y triangulación de puntos de referencia para llegar a los restos de la base Castle, pues no tenían una red satelital que les proveyera la navegación geoespacial, y una enorme nube impedía la navegación astronómica. Fijó el punto de destino hacia la hendidura donde solía estar esa montaña, y les transfirió todos los datos de navegación a su equipo. Las computadoras internas de cada Spartan usaban un conteo de pisadas y guiado inercial para monitorear la posición del equipo. Entre los 4, incluso después de combates y desviaciones, deberían ser capaces de fusionar los datos y llegar a 100 metros del objetivo. Fred fue el primero en hablar. A 30 kilómetros por hora. El promedio serían 40 por el cristal.
quizás a 50, si no cruzamos barrancos y crestas. Bien, dejémoslo a 40. Aún así, sería un viaje de 28 horas, como mínimo. 28 horas no me molestan. Y si el líder especial necesita dormir, puede acostarse en la pala de la cargadora. Kelly miró a John y le mostró la palma de la mano, con los dedos extendidos y curvados hacia arriba, en una expresión silenciosa de incredulidad. 2. El líder special no va a ser el problema. Pues yo tampoco lo seré. No, lo serán las 28 horas de conducción en campo abierto, con cazas enemigos tras nosotros. Exacto. Hay que hallar una forma de evitarlo. John volteó hacia el lugar de combate entre los desterrados. No veía muchas señales de apoyo aéreo, pero sí bastantes siluetas de infantería delgadas y rechonchas que salían volando de un lado a otro en medio de los escombros, y ya rara vez se dirigían al lugar de conflicto. Había varios transportes de tropas Shadow estacionados lejos de la batalla, a ambos lados de lo que una vez fue el pueblo, junto con al menos 2 Phantom. Y creo que ya sé cómo. Esbozó su estrategia. Después de una larga conversación y unas cuantas mejoras, los Spartan comenzaron a subir la pared del cañón. Era peligroso por la lluvia, y el borde estaba fuera del alcance de los ganchos equipados en el antebrazo de sus Mjolnir Gantry, por lo que perdieron mucho de su valioso tiempo escalando a la antigua los acantilados de cristal. Al llegar a la cima, John, Kelly y Linda planeaban ir a Husu-Bolgi, el valle en el que habían tenido un aterrizaje forzoso la noche anterior, a través de la cresta Szeged, para así bajar a la cuenca Arani. Suponiendo que llegaran hasta allá, se infiltrarían en una de las zonas de combate de los desterrados y robarían algún transporte capaz de llevar la maquinaria de excavación. Mientras tanto, Fred regresaría al desfiladero Tarnok para supervisar las preparaciones defensivas de la tripulación del Special Delivery y protegerlos de cualquier ataque hasta que el transporte llegara. Sería una tarea arriesgada, pues el resto del equipo se iba a llevar la mayor parte del día solo para alcanzar la zona de combate más cercana. Sin embargo, si lograban resistir hasta su arribo, ya solo sería cuestión de aprovechar el caos del enemigo para darle un respiro a la tripulación y así proceder a la base Castle camuflados como desterrados. Kelly, tan rápida como siempre, fue la primera en alcanzar la cima del desfiladero. En lugar de explorarla, hizo una plataforma de tiro quebrando el cristal y se dio la vuelta para tener vista del cielo detrás de ellos. John estaba 50 metros detrás de ella y alcanzó la cima después. Tras hacerlo, también hizo una plataforma que solo tenía 1/3 de metro de profundidad antes de que sus botas atravesaran hasta un hueco del tamaño de un puño. Cuando comenzó a quitar la lechatelierita frente a sus rodillas y su pecho a golpes, no tardó en descubrir que continuaba hasta el borde del cañón, que también se extendía hacia abajo hasta donde él podía ver. Se dio cuenta de que el hueco se había dado por la diferencia de enfriamiento después del bombardeo de plasma. A medida que la sílice fundida bajaba por la pared del cañón, se había enfriado más rápido en el exterior que en el interior, y eso había creado un efecto de desplome que dejaba la lechatelierita más fina en la parte superior que en la inferior, y había cubierto un hueco entre el cristal y la cara vertical que cubría. Su plataforma era demasiado pequeña como para hacer una posición de combate, pero le sirvió como recordatorio de que debían estar atentos a aberturas similares mientras cruzaran la cuenca de Arani, tanto para evitar caer en una, como para usarlas de abertura rápidamente en caso de necesitarlo. Los estados de Linda y Fred parpadearon en verde casi al mismo tiempo, lo que indicó que habían llegado a la cima y sus plataformas estaban listas. John no podía verlos porque estaban un recodo a 100 y 150 metros cañón arriba respectivamente, pero sabía que como Azul 2, Fred vigilaría el cuadrante oeste del cielo sobre la cuenca Arani. Linda, como Azul 4, vigilaría el cuadrante este, Kelly el sur y él el norte. Empezó con un barrido horizontal. Sus ojos hacían movimientos cortos que iban de un lado a otro, en busca de algún terreno directo frente a él, para primero localizar alguna nave volando cerca del suelo. Luego, alzó la mirada a la pendiente de las tierras altas de Ujejer, a 20 grados en el cielo lluvioso, para buscar una nave sobrevolando esa zona. Al no ver ninguna, hizo un escaneo vertical, con su mirada yendo de arriba a abajo, desde el terreno cercano a la cresta y de ahí a 20 grados debajo. Repitió todo el proceso por 5 minutos enteros, hasta que por fin vio un único punto oscuro cruzando un palmo por encima del horizonte. Era del tamaño de una cuarta parte de una gota de agua
solo se notaba porque su movimiento horizontal la hacía resaltar en medio de la lluvia, y estaba bastante seguro de que ni siquiera la habría divisado si hubiera estado planeando o acercándose a él. Lo observó el suficiente tiempo para establecer que viajaba en un marco de referencia que no cambiaba. Una vez alcanzaba su arco de observación, daba vuelta y cruzaba el cielo en dirección contraria. Detecto una nave no identificada a la altura de 20 grados. Reportó por Teamcom. Sigue un patrón de espera entre las 9 en punto y las 2. No tengo nada. Detecto 2 naves no identificadas a una altura de 20 grados. Dan vueltas entre las 6 en punto y las 9. 2 naves no identificadas a una altura de 20 grados. Ambas dan vuelta más allá de la cresta Szeged, entre las 6 en punto y las 3. Algo al oeste. Confirma Azul 2. Confirmado. Lo que sea que esté pasando en la cuenca Arani, se están alejando. Quizá debimos haber descendido ese acantilado después de todo. Es una bajada de 200 metros bajo la lluvia, sin cobertura y con cazas hostiles en 3 de nuestros flancos. Tú decides. Esas naves vuelan demasiado alto como para ser una patrulla de bloqueo. Aún estaba el desfiladero afluente que Chapov había mencionado, junto con el resto de la tripulación, excavando el refugio que usarían para esperar a que los demás llegaran con el transporte. No parecen ansiosos por atacar. No tienen que estar ansiosos, solo tienen que estar dispuestos. Me refiero a que no parecen preparados. ¿Qué tan lejos están? John hizo que su computadora realizara una evaluación del ángulo de medida, pero la nave de combate estaba tan lejos que le era imposible determinar si el punto era un Banshee o un Seraph. Escogió la opción de Banshees, pues le daría una distancia menor y una estimación más moderada. 100 kilómetros como mínimo. Mi estimación es igual, aunque podrían ser 200 si se tratara de un Seraph y no de un Banshee. Son Seraph. Como francotiradora, tenía equipados una óptica superior y un software de fijación de objetivos. Están a 202 kilómetros. Ah, eso lo explica. No para mí. Es un vuelo de vigilancia. Intentan seguirnos la pista. ¿Estás seguro? ¿Cómo una patrulla tan lejana iba a atacar algo? Para cuando lleguen, usted ya habrá llegado a tierra y desaparecido. O preparando una batería antiaérea para esperarlos. El mayor tiene razón. No pueden estar haciendo otra cosa más que vigilar. ¿Y por qué demonios nos vigilarían? La maquinaria de excavación es fácilmente rastreable. Ya deberían saber nuestra ubicación. Sí. Así como saben que la última vez que intentaron atacarnos, perdieron a casi todo su escuadrón. Entonces, ¿crees que están esperando refuerzos terrestres? Tiene sentido. Me alegra que lo pienses. Si van a traer un puñado de Phantoms o Spirits aquí... Entonces no hay necesidad de bajar allá. Solo necesitamos estar preparados en el lugar correcto para cuando lleguen. ¿Y si llegan con una fuerza que nos sobrepase? Deje de bromear. Intentamos hacer un plan. Hablaba en serio. Más vale que no. Son Spartans, ¿recuerdas? John comenzó a considerar las modificaciones que tendrían que hacer al plan para capturar un transporte en medio de un asalto terrestre. Eliminar a la mayoría de los enemigos de forma rápida sería la clave para lograrlo. El cañón es un buen lugar para emboscarlos con un deslizamiento de tierra. Comienzan a cavar 50 metros a cada lado del refugio. Lo entiendo, jefe maestro. Atraemos a esos bichos y los enterramos bajo rocas. Afirmativo. Azul 2 los ayudará preparando las cargas. El resto del equipo azul capturará el transporte y evadirá la persecución. Los LED de estado de todo el equipo parpadeó en verde en el HUD de John, pero Van Hout no estuvo de acuerdo tan rápido. Hay un problema con su plan. Esos Seraph no están esperando refuerzos terrestres. Frunció el ceño dentro de su casco. Están esperando algo. Sí, a nosotros. Si fuera sus tropas ya estarían listos para localizarnos. En cambio, están volando a mucha altura, evitando la detección. El mayor tenía razón. A un Seraph le tomaría alrededor de 5 minutos atravesar una distancia de 202 kilómetros desde sus estaciones de patrullaje hasta el desfiladero Tarnok, lo cual sería una eternidad en combate. Entonces, ¿en qué están pensando? Detestaba no entender el objetivo del enemigo. Esa era una forma de fallar en una misión. ¿Acaso esperan que nos movamos a una posición más vulnerable? Oiga, yo no sé lo que piensan un montón de alienígenas. Solo le digo lo que me hace sentido desde la perspectiva de un comandante de aeronave. John sabía los principios del apoyo aéreo táctico, pero estaba acostumbrado a verlo desde la perspectiva de la infantería. La mayor parte del tiempo, eso se resumía a pedir ataques cuando tenían superioridad aérea y esconderse cuando no era así. Entendido. Habrá que esperar a ver qué pasa.
Si intentan localizarnos, salimos de la cobertura y nos preparamos para capturar el transporte aquí. Si no, nos apegamos al plan original y lo capturamos en la cuenca. ¿Alguna duda? Todos se quedaron callados por un momento. Y Fred finalmente habló. Creo que es lo mejor que podríamos hacer. Una vez que hubo un consenso en el plan, John y Kelly treparon hasta el borde en dirección a la pendiente de cristal de la cresta Szeged. Linda los alcanzaría una vez que se asegurara que su rifle de precisión antimateria SRS-99S5 no fuera necesario para disuadir un ametrallamiento, mientras que Fred bajaría por el cañón para ayudar con las preparaciones defensivas. Todo eso era de acuerdo al plan original, y John no pensaba en una opción mejor, pero le molestaba el hecho de que el enemigo podría no estarse moviendo porque estaban vigilando. Eso no solo indicaba que eran disciplinados, sino también que estaban más interesados en averiguar la razón por la que su equipo estaba en Reach que en eliminarlos. Este tipo de cautela indicaban que eran guardianes y no desterrados, por lo que no se explicaba el símbolo de estos últimos en la nave derribada, y no entendía por qué no hacían la suposición lógica, que los Spartan habían llegado a apoyar a los pioneros de recolonización. La voz de Linda sonó en Teamcom. Se acercan 2 setups desde el norte. 4 minutos para el contacto. ¿Hay algo desde las otras direcciones? Negativo. Entonces no es un ataque de verdad. Quizá están haciendo reconocimiento. Desde una distancia de 202 kilómetros les costará trabajo diferenciar una armadura potenciada de un vehículo. Todo lo que verían sería un indicador de objeto, aunque bastante borroso. En caso de tener, ¿qué tipo de sensores? Cualquier tipo. No es como el espacio. Aquí no cuentan con un equipamiento de imágenes cuánticas. Tienen el mismo espectro electromagnético que nosotros. John contempló esas posibilidades. Los antiguos Forerunner habían utilizado sistemas de sensores de escaneo cuántico que ni la doctora Halsey podía entender. Era una de las pocas tecnologías que el Covenant nunca había sido capaz de replicar de forma adecuada. El enemigo estaba limitado a aprovechar el espectro electromagnético de las mismas 2 maneras que la UNSC, emitiendo activamente las señales y buscando los reflejos, o buscando pasivamente la radiación que todos los cuerpos sólidos emitían por el mero hecho de existir en un estado superior al cero absoluto. Ambos métodos tenían sus limitaciones, sobre todo cuando se intentaba rastrear e identificar objetos contra una superficie planetaria. Una señal activa rebotaría en el terreno circundante, lo que crearía un desorden de fondo que habría que separar del objetivo previsto. Un sistema pasivo tendría que distinguir entre la radiación ambiental y la que proviene del objetivo. En ambos sistemas, la precisión disminuye y los requisitos informáticos aumentan exponencialmente con la distancia. Es decir, que a 202 kilómetros, contra un fondo de suelo cristalizado como fondo, esos Seraphs no se las verían fácil para distinguir un punto borroso. Les sería aún más difícil identificar el rastro sensorial de un objetivo que no se encontraban constantemente. Si esos pilotos querían ver qué se estaba moviendo por ahí, tendrían que acercarse mucho más. Y eso le daría la oportunidad de probar la determinación del enemigo. La cresta Szeged solo estaba a 1 kilómetro. Kelly y él podían atravesar esa distancia a 9 segundos y empezar a cavar, y así darles una sorpresita a los enemigos que fueran a ametrallar, si es que lo hacían. Azul 2, quédate en el borde y ayuda a Azul 4 a asegurarse de que su exploración les va a costar. Azul 3, tú y yo cavaremos detrás de la cresta. El resto, busquen una forma de sacar esa maquinaria de aquí. Entonces ya no cree que sigan esperando a las fuerzas terrestres. Sigo averiguándolo. ¿Va a seguir mis órdenes, teniente? ¿O debo explicárselas cada vez que emito una? Perdón, jefe maestro. Solo quería aclararlo. Pedir aclaraciones está bien, cuando son necesarias. John y Kelly corrieron por la ladera, pero estaba lo suficientemente inclinada como para que hacerlo fuera incómodo. Así que atravesaron en un ángulo ligero ascendente hasta que cruzaron un barranco y volvieron a subir en línea recta hasta la cresta. Ambas naves están planeando. Se prepara para atacar. Es muy pronto para saberlo. El estado LED de Linda parpadeó en verde. John revisó su HUD y vio que el tiempo para el enfrentamiento era de 2 minutos. Como estaban a 200 metros de la cresta, no tendrían tiempo para cavar, solo para hacer un hoyo en la lecha telerita y colocarse pecho tierra. Kelly ya había llegado allá. Desenfundó su escopeta y disparó 5 veces para quebrarla, lo que hizo volar fragmentos de cristal por todas partes. Esos nidos de combate hechos a las prisas apenas eran lo bastante profundos como para meterse en ellos. Ese es tuyo, Dijo para luego recargar y quitarse.
John se inclinó hacia la resquebrajadura y vio que en 3 puntos los disparos de la escopeta habían penetrado en una cavidad poco profunda, donde la leche telierita fundida había fluido por la pendiente antes de enfriarse. No era mucho, tal vez otros 50 centímetros, pero haría lo que pudiera con lo que tenía. Revisó su HUD, 75 segundos para la llegada de los Seraphs. Comenzó a pisotear alrededor de los agujeros de bala para agrandar su nido. Se escucharon 4 detonaciones de rifle de precisión desde la pendiente y Linda advirtió por Teamcom. Ataque inminente. Pateó unos cuantos fragmentos restantes. Desenfundó su MA-40 y se lanzó de rodillas dentro de su nido. Tenía buena profundidad, lo suficiente como para poder mirar por encima de la cresta y ver los discos de cola bifurcada de 2 Seraphs dirigiéndose al desfiladero Tarnok. Sus cañones de plasma estaban escupiendo brillantes chorros rojos hacia el borde, y los escudos de la nave líder centelleaban por la estática de sobrecarga. Linda disparó 4 veces más, lo que hizo fallar los escudos del líder e incendió uno de sus cañones. Poco después, Fred disparó 2 misiles desde el borde e impactaron en su parte inferior. El primero rebotó y detonó en la nave que tenía detrás, que la ocultó de la vista por un momento. El segundo perforó su blindaje y le generó turbulencias. Ambas naves enemigas se elevaron y cruzaron el cañón en dirección a la cresta Szeged. Linda disparó de nuevo y el líder se alzó todavía más, dejando una estela de chispas y humo mientras huía de la batalla. En eso, la otra siguió aproximándose a John y Kelly. Los disparos de sus cañones de plasma formaban líneas paralelas hacia sus posiciones. Parecía imposible que el piloto pudiera verlos, pues solo los cañones de sus armas y la parte superior de sus cascos eran visibles en la cresta, pero los tenía fijos como objetivos. Linda disparó una vez más, pero John no pudo ver si le hizo daño. Apuntó su MA-40 al cielo frente a la cresta y abrió fuego para que el Seraph volara directo hacia todas las balas. Escuchó las detonaciones del rifle de asalto de Kelly y supo que ella estaba haciendo lo mismo. El caza detuvo su ataque y viró a otro lado, aunque no lo bastante rápido como para esquivar las ráfagas de los rifles de ambos Spartan. Sus escudos centellearon hasta fallar y John pudo ver sus balas rebotar contra el blindaje del casco. ¿Lo notaste? Preguntó por Teamcom. Imposible no hacerlo. John vio la nave alejarse por el valle detrás de ellos. Detuvo el ataque. Siempre lo hacen. También por Teamcom. Eventualmente. No, este lo hizo de forma abrupta. Dejó de disparar en cuanto abrimos fuego y delatamos nuestra posición. ¿Por qué lo habrá hecho? Porque no quería darles a sus blancos. Tú mismo dijiste que no era un ataque de verdad. Me refería a que no venían con fuerza, no que lo estuvieran fingiendo. De hecho, sí, lo fingieron. John vio el Seraph que acababa de sobrevolarlos pasar las tierras altas del lado opuesto del valle. No parecía que fuera a virar para otro ametrallamiento. Ese piloto le temía más a matarnos que a morir. Entonces los desterrados no intentan detenernos, sino seguirnos. ¿Pero a dónde? ¿A la base Castle? A donde sea que vayamos, quizás solo están intentando averiguar nuestro propósito aquí en Reach. O esperan a que los llevemos hasta un importante depósito de armas. No sabría decirlo. ¿Y qué tal si ya saben por qué estamos aquí? John no perdía el tiempo en preguntarse cómo una misión Spartan podría haberse comprometido. A pesar de que las posibilidades de que eso pasara eran mínimas, llegaba a pasar por miles de razones. Espías, infiltraciones de señal, dispositivos de intercepción, análisis de inteligencia y hasta suposiciones correctas. Así que, sin importar cuán remota fuera, se tenía que considerar cualquier posibilidad. Tiene algo que nosotros no sepamos. John volvió a escanear el cuadrante norte del cielo en busca de casas acercándose, y el resto del equipo azul estaba haciendo lo mismo con sus sectores. No tengo pruebas si a eso se refiere. Pero siento que esto ya no es coincidencia. Tal vez un escuadrón de Seraphs estacionados en la base sur cuando llegamos fue mala suerte. Pero naves por todo Epos, en la posición ideal para interceptarnos. Su posicionamiento no era perfecto, aunque fue muy desafortunado para nosotros. Exacto. En lugar de derribarnos, nos obligaron a aterrizar. Y después de que logramos escapar intactos, siguen su ataque solo para ver de cerca lo que estamos haciendo. Podría decir con certeza que están preocupados por destruir algo con lo que cargamos. ¿Algo como un par de guantes y lentes biométricos? ¿A eso se refiere? No, eso es lo que me da miedo. Es entendible. El equipo azul cargaba con un par de falsificadores biométricos, uno principal y otro de reserva.
Ambos contenían los datos necesarios para acceder a la cámara secreta de la Dra. Halsey en la base Castle. Sin ellos, cualquier intento de burlar el sistema de seguridad activaría un protocolo de autodestrucción e incineraría los mismos activos que intentaban recuperar. Era esencial hacerlo, o Cortana estaría fuera del alcance de la Dra. Halsey para siempre. Mas no es un miedo realista. A pesar de que muchos al bordo de la Infinity saben de nuestra misión, solo la Dra. Halsey, el Capitán Lasky y nosotros sabemos de los falsificadores biométricos. ¿Seguro? La Dra. Halsey ya ha sido una doble agente antes. Solo cuando no tenía otra opción y porque el coronel Ackerson y el almirante Parangoski le daban una buena razón para ello. Eso no cambia el hecho de que lo hizo, o que podría estar haciéndolo de nuevo. Entonces, ¿los rumores sobre ella siendo aliada al remanente Covenant son ciertos? Fue algo complicado. No se moleste en darle vueltas al asunto. Que no le dé vueltas. Una traidora reconocida nos envía a este desolado planeta a... No es una traidora. Solo alguien que no deja que las reglas obstaculicen su trabajo. Chapov se quedó callado unos segundos. Al menos se le informó a la comandante Palmer sobre esta misión. Usted no se reporta ante ella. En realidad, no sabía la respuesta porque no tenía ni idea si el Capitán Lasky vio la necesidad de informarle a Sarah Palmer, la comandante de la mayoría de unidades Spartan a bordo de la Infinity. Se reporta ante el mayor Van Hout, y él trabaja para la Dra. Halsey. Pero bien a lo que me refiero. Estamos aquí arriesgando nuestros pellejos sin saber exactamente por qué. Lo mejor sería asumir lo peor. La Dra. Halsey no nos llevó a una trampa. Otra persona sí pudo haberlo hecho. El chico tiene razón. Esos Seraph nos siguen por algo. John recorrió el horizonte con su mirada. Vio los puntos distantes y ellos lo miraban de vuelta. Tenía decenas de razones en mente por las que podrían vigilar a su unidad, pero muy pocas incluían un ataque falso. O los desterrados querían algo de ellos, como los falsificadores biométricos, o estaban en labores de inteligencia, intentando averiguar a dónde iban los Spartan y sus acompañantes. O quizá ambas. Eso no quería decir que sus enemigos estuvieran intentando ir al mismo lugar que ellos o recuperar a los activos de la Dra. Halsey. Sin embargo, con lo que estaba en juego, era una posibilidad que no podían ignorar. Muy bien, Special 2. Usted gana. Asumiremos lo peor. ¿En serio? Parece lo más inteligente. Azul 4, con nosotros. Azul 2, ayuda a la tripulación Special a subir a esa maquinaria aquí tan rápido como sea posible. Bajaremos por Josu Volgi hacia la cuenca. El estado LED de Fred parpadeó en verde, pero el teniente Chapov no captó tan rápido el plan de John. No entiendo. ¿Va a permitir que nos sigan? Por supuesto. Así es como se atrae a alguien a una emboscada.